Buenas tardes, queridos jóvenes estudiantes de física de la Universidad Autónoma Gabriel R. Moreno. Continuando con las clases de física, hoy vamos a tocar un tema muy importante que tiene que ver con la calorimetría, como una introducción a la termodinámica, recordando los conceptos fundamentales de lo que es la calorimetría, el calor específico, las escalas termométricas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces pasaremos a ver y recordar los conceptos. Calorimetría. El calor es una forma de energía, como es la energía cinética, como es la energía potencial, como es la energía eléctrica. ¿Correcto? O también llamada energía calorífica. La unidad del calor es la caloría. ¿Correcto? En el sistema inglés, la unidad del calor es el BTU, la unidad británica del calor, el famoso BTU. Fíjense ustedes que todos los aires acondicionados, los equipos de calefacción, traen las unidades de calor en BTU. Se ha universalizado el uso del BTU y no así la caloría. ¿Qué se entiende por caloría? ¿Qué es una caloría? Una caloría es la cantidad de calor que se debe entregar o quitar a un gramo de agua para que su temperatura varíe entre un grado centígrado. Esa es una caloría por definición. Un BTU es la cantidad de calor que se debe entregar o quitar a una libra de agua para que cambie de temperatura 1 grado Fahrenheit. Lo mismo, lo único es con libra, la otra es con libre Fahrenheit y la otra es con grados centígrados. ¿Correcto? Hablando de equivalencia, como sabemos que el calor es una forma de energía, como también se expresa en julio, ¿no? Entonces un julio es igual a 0,24 calorías. Una kilocaloría son 1000 calorías. Un BTU es 252 calorías. ¿Qué quiere decir que la caloría? ¿Qué quiere decir que la caloría, el BTU, es mayor que la caloría? Escalas termométricas. ¿Cuáles son las escalas termométricas que se conocen? La escala Celsius, la escala Fahrenheit, la escala Kelvin y la escala Rankine. La escala Kelvin y la escala Rankine son escalas científicas. La escala Celsius son escalas comunes para medir la temperatura, así como la escala Fahrenheit. En los países de habla latina se utiliza el grado Celsius y en los países de origen anglosajón se utiliza la escala Fahrenheit, como en este caso en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo nosotros transformamos las escalas termométricas? Precisamente con la siguiente equivalencia de abajo. Grados centígrados sobre 5 va a ser igual a grado Fahrenheit menos 32 partido entre 9, va a ser igual a grados Kelvin menos 273 dividido entre 5, menos grados Rankine menos 492 partido entre 9. Entonces, con esta equivalencia, nosotros hacemos transformaciones de unidades de grado Fahrenheit a grado centígrados. Por ejemplo, si queremos transformar de grados centígrados a grado Fahrenheit, solamente hacemos esta equivalencia. Grados centígrados sobre 5 va a ser igual a grado Fahrenheit menos 32 partido entre 9. De ahí despejamos o grado centígrado o despejamos grado Fahrenheit en función a lo que queramos transformar. ¿Cierto? Vamos a seguir definiendo los conceptos. Definiciones calorimétricas. Capacidad calorífica de una sustancia. La capacidad calorífica de una sustancia viene dada por el calor dividido entre la delta T, la diferencia de temperatura, entre la temperatura final menos la temperatura inicial. Eso se llama capacidad calorífica de una sustancia, donde Q es el calor suministrado, delta T es la diferencia de temperatura. Ahora, calor específico. El calor específico es lo mismo que la capacidad calorífica, pero ya entra la masa. Calor específico va a ser el calor dividido entre la masa, dividido entre la diferencia de temperatura. Es una propiedad de cada sustancia. El calor específico es una propiedad de todas las sustancias. Cada sustancia tiene su propio calor específico. Ejemplo, para citar algunos, el agua. Su calor específico es 1 caloría sobre gramo grado centígrado. El hielo es 0,5 calorías sobre gramo grado centígrado. El vapor de agua es 0,5 calorías sobre gramo grado centígrado. El alcohol es 0,60 calorías sobre gramo grado centígrado. El cobre es 0,093 calorías gramo centígrado. ¿Correcto? Ahora vamos a estudiar y definir el concepto de la cantidad de calor que los cuerpos que no cambian de fase.
y vamos a entender el concepto, el principio fundamental de la calorimetría. Ya dijimos nosotros que el calor, si de esta fórmula despejamos el calor, entonces va a ser igual a la masa por el calor específico por delta T, despejando Q, ¿correcto? Entonces tenemos nosotros que es igual a la masa, calor específico, temperatura final menos temperatura inicial. Y ahí definimos el principio fundamental de la calorimetría. Principio fundamental de la calorimetría. ¿Qué dice? Que el calor ganado es el cuerpo frío, es el que gana calor. Es igual al calor perdido, que es el cuerpo caliente. El cuerpo caliente cede calor al cuerpo frío y existe el equilibrio, pero hasta el punto de el equilibrio térmico. G ganado o G perdido es el calor ganado o perdido, ¿cierto? Si tenemos dos masas, MA y MB, donde cada una de estas masas A y B tiene está a una diferente temperatura y una está mayor que otra, entonces la más caliente tiende a cede calor a la masa más fría, ¿correcto? Entonces vamos a suponer que la temperatura de A es superior a la temperatura de B. Entonces el cuerpo A va a ceder temperatura a B, ¿cierto? Y va a llegar a un punto de equilibrio donde la TA va a bajar de temperatura y TB tiende a subir hacia un punto de equilibrio llamado T, ¿correcto? Entonces tenemos nuevamente que calor en A va a ser masa de A, calor específico de A por diferencia de temperatura de A. La temperatura de B, masa de B, calor específico de B por diferencia de temperatura de B, ¿correcto? Por transferencia del calor tenemos nosotros que el calor en A va a ser masa de A, calor específico de A por delta T. Delta TA va a ser MA, calor específico de A. La temperatura del equilibrio menos la temperatura que tenía A. Y en B va a ser lo mismo con la temperatura del equilibrio menos la temperatura que tiene el cuerpo B. ¿Correcto? El cuerpo que pierde calor es con signo negativo. Entonces el calor en B va a ser igual al calor en A. El calor en el que tiene mayor calor pierde, porque se lo considera con signo negativo. Y se igualan ambas ecuaciones. Que el calor en A es igual al calor en B. Se igualan ambas ecuaciones y se despeja la temperatura del equilibrio, donde llegan a tener ambos la misma temperatura. Por otro lado, tenemos el equivalente mecánico del calor, que fue definido por Joule. El equivalente mecánico del calor viene dado por el trabajo partido entre el calor. A eso se llama equivalente mecánico del calor. Lo que quiere decir que va a ser el trabajo, el calor por el equivalente mecánico del calor. ¿Cierto? Ese es el famoso experimento de Joule. Transformó energía mecánica en energía calorífica. Entonces, el trabajo a partir del calor ya dijimos que es el equivalente mecánico del calor. Y ahí vienen las equivalencias. Una caloría va a ser igual a 4.186 newton metros, o es igual a 4.186 julios. Un joules va a ser 0.24 calorías. El equivalente mecánico del calor, vamos a tener que un julio va a ser igual a 4.186 julios por caloría. Entonces son unidades fundamentales que definen la calorimetría, que son muy usuales en la termodinámica y en los principios de las leyes de la termodinámica. Muchísimas gracias, queridos jóvenes. La próxima clase van a ser ejercicios de aplicación que tienen que ver con el tema de calorimetría.